Fue derribado en su primera misión y sobrevivió. Los alemanes nunca supieron su nombre, hasta que fue demasiado tarde. 62 muertos confirmados. Ni uno fue vengado jamás. Pero el número que el mundo recuerda no es el número que fue enterrado, porque detrás de las medallas, detrás de la leyenda, hubo una guerra que oficialmente nunca ocurrió, un número de muertos que jamás podría pronunciarse en voz alta, y una verdad que la Unión Soviética mantuvo oculta durante décadas. Esta no es solo la historia del mayor aliado de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de lo que eligieron. Nunca lo diré. Bienvenidos. ¿Y qué historia nos han contado hoy? Esto es Tácticas Ocultas, un canal creado para aquellos que creen que la verdadera historia nunca se encuentra en los titulares, sino que siempre está oculta justo debajo de ellos. Si es su primera visita, le damos una cálida y sincera bienvenida. Este es un lugar donde la historia se trata con la seriedad y el respeto que merece. Para quienes ya han estado aquí antes, siempre es un placer contar con una compañía tan atenta. Si te interesa la historia auténtica y sin censura, considera suscribirte. No hay ninguna obligación, solo una invitación abierta. Con un simple clic, no te perderás ninguna historia como esta. Y para quienes prefieren recibir notificaciones al instante, la campana está ahí, esperando discretamente. Antes de que empiece la historia, deja un comentario y cuéntanos desde dónde la estás viendo hoy. El mundo está lleno de amantes de la historia, y sería genial saber desde qué rincón la están viendo ahora mismo. Y si este tipo de narración profunda y cinematográfica te parece que merece la pena apoyarla, un me gusta en este video le indica al canal que deberían seguir publicando más historias como esta. Ahora, que comience la historia. Estamos en el año 1942, y el cielo sobre el frente oriental no es azul. Está negro de humo, destrozado por el fuego trazador y cubierto de los restos de hombres que creían estar preparados para lo que les esperaba sobre las nubes. La guerra aérea entre la Alemania nazi y la Unión Soviética no se parece a nada que el mundo haya visto jamás, ni volvería a ver. No es solo una batalla de tácticas, es una batalla por la supervivencia, cruda, implacable y despiadada en su matemática. Por cada piloto alemán derribado, 3 pilotos soviéticos le siguen. Los veteranos de la Luftwaffe, hombres con cientos de horas de experiencia en combate, están diezmando los escuadrones soviéticos con una precisión casi industrial. En este mundo aparece un joven procedente del pueblo ucraniano de Obrazivka. Su nombre aún no significa nada. Ivan Nikitovich Kosedub nació en 1920, el quinto hijo de una familia campesina pobre. No le esperaba herencia, ni contactos, ni un camino claro hacia la grandeza. Lo que sí tenía, desde una edad inusualmente temprana, era una obsesión por el cielo. Descubrió el vuelo en un aeroclub local durante su adolescencia, y donde la mayoría de los jóvenes veían un pasatiempo. Kosedub vio un lenguaje que ya comprendía. Destacó de inmediato, no porque el sistema lo recompensara, sino a pesar de que casi lo descartó por completo. Cuando estalló la guerra, Kosedub solicitó ser destinado a combate. En cambio, lo enviaron a enseñar. Durante 2 años, mientras el frente oriental ardía y miles de pilotos morían, Ivan Kosedub permaneció atrapado en un aeródromo de Asia Central, instruyendo a nuevos reclutas en los fundamentos del vuelo. Una espera cruel. Presenciar una guerra sin él, sabiendo con absoluta certeza que estaba hecho para ella. Solicitó su traslado repetidamente, pero fue ignorado una y otra vez. La maquinaria militar soviética tenía un propósito para él, y ese propósito no era el combate. Aún no. Cuando finalmente se concretó el traslado en 1942, casi lo arruinó todo antes de empezar. Volando el obsoleto Lavochkin Laj-3, una máquina a la que los pilotos soviéticos habían apodado con ironía el ataúd barnizado garantizado, Kosedub realizó su primera misión de combate y fue derribado por fuego alemán antes de lograr una sola baja. Luego, mientras regresaba a duras penas a la base, su propia artillería antiaérea soviética abrió fuego contra él, confundiéndolo con el enemigo. Aterrizó con el avión acribillado a balazos y sin nada que mostrar. La mayoría de los hombres lo habrían interpretado como una señal. Kosedub lo leyó como información. Estudió que había salido mal. Analizó la situación con la fría objetividad de un hombre que comprendía que la emoción en la cabina era simplemente otra forma de morir. No era temerario. No era intrépido como lo son los necios. Era algo mucho más peligroso. Era calculador. El frente oriental se cobraba pilotos a un ritmo incomprensible. Pero en medio de aquel caos, se estaba gestando un patrón. Y un hombre.
Aún desconocido, aún sin condecoraciones, pilotando un avión que los alemanes apenas consideraban una amenaza, comenzaba a percibirlo. Si esta historia ya te ha conmovido, un me gusta en el video es de gran ayuda. Y si conoces a alguien a quien le apasione la historia real, esta podría ser la historia perfecta para compartir hoy. Hay una diferencia entre un piloto que lucha y un piloto que caza. La mayoría de los hombres que se subieron a la cabina de un avión soviético en 1943 estaban luchando por sobrevivir a la misión, luchando contra el mal tiempo, las fallas mecánicas, la inferioridad de sus aeronaves, el peso de las órdenes impartidas por comandantes que jamás habían visto un combate aéreo desde dentro, luchando, sobre todo, contra los ases más experimentados de la Luftwaffe, hombres como Erich Hartmann y Günther Rad, que habían pasado años perfeccionando la geometría del combate aéreo mientras sus homólogos soviéticos aún aprendían el vocabulario básico de la lucha. Kosedub no estaba peleando. Desde el momento en que asimiló las lecciones de aquella primera misión catastrófica, empezó a hacer algo fundamentalmente diferente. Estaba estudiando, y lo que estudiaba, con una paciencia y precisión que lo distinguían por completo de sus compañeros, era la ciencia exacta de cómo morían los hombres en el aire, lo que es más importante, cómo se podía evitar que murieran. El avión que lo cambió todo fue el Lavochkin La-5. Cuando Kosedub se sentó por primera vez a bordo, la guerra cambió para él. Mientras que el AG-3 había sido lento y frágil, el A-5 era ágil, potente y, lo que es crucial, capaz de igualar al Focke-Wulf 190 alemán a baja y media altitud. No era una máquina perfecta, pero en manos de un piloto que comprendía sus puntos fuertes con precisión quirúrgica, era suficiente. Kosedub no solo aprendió a pilotar el A-5, sino que lo dominó. Comprendió con exactitud sus capacidades y limitaciones, y construyó toda su filosofía de combate en torno al estrecho pero letal ámbito donde sus capacidades alcanzaban su máximo potencial. Esa filosofía se basaba en un único principio implacable. El primer pase debe ser el único pase. Kosedub había observado, con la objetividad de quien realiza fríos cálculos en medio de una guerra, que la mayoría de los pilotos soviéticos morían por participar en combates prolongados. Combats aéreos constants. Largas batallas que agotaban la energía, exponían vulnerabilidades y daban a los veteranos de la Luftwaffe el tiempo y el espacio necesarios para desplegar su superior experiencia. Kosedub se negaba rotundamente a participar en ese juego. Ascendía a gran altura. Se posicionaba con una meticulosidad obsesiva. Esperaba, a veces con una paciencia que debió resultarle insoportable, el ángulo preciso que le proporcionara una ventaja energética, una solución de tiro clara y una vía de escape. Entonces golpeó una vez. Rápido, empinado y final. Su puntería no era fruto de la suerte, sino de una precisión milimétrica. Abrió fuego a distancias mucho más cortas de lo que la mayoría de los pilotos atrevían, a veces a menos de 100 metros, porque comprendía que, a esa distancia, la precisión era casi absoluta y la vacilación se convertía en el único enemigo real. Los pilotos que sobrevivieron a los enfrentamientos con Kosedub describieron posteriormente algo que les marcó mucho después de que terminara la guerra. Nunca lo vieron venir. No porque fuera invisible, sino porque, cuando por fin lo veían, el combate ya había terminado. A finales de 1943, las condecoraciones empezaron a llegar, pero el sistema soviético, vasto, burocrático y profundamente receloso de la grandeza individual, mantenía una relación compleja con hombres como Kosedub. Los héroes eran útiles. Los héroes que operaban al margen de la doctrina establecida eran algo completamente distinto. Había oficiales al mando que resentían sus métodos. Había informes que, discretamente, cuestionaban si sus bajas habían sido debidamente verificadas. La maquinaria que debía celebrarlo lo observaba simultáneamente con recelo. Kosedub también asimiló esto. No discutió, no protestó. Simplemente siguió volando, siguió ascendiendo, siguió esperando en altura el ángulo que pusiera fin a todo en un solo y decisivo vuelo. Porque comprendió algo que sus críticos ignoraban, que en una guerra tan brutal, los resultados eran el único argumento que no podía descartarse. Para 1944, el argumento se estaba volviendo muy difícil de ignorar. La historia tiene la costumbre de congelar a sus figuras más importantes en el momento más oportuno. Un general en el momento de la victoria, un estadista en la firma de un tratado, un soldado en el preciso instante en que termina la guerra y la compleja realidad de lo que vendrá después aún no ha llegado para complicar el retrato. Es una forma de edición, cuidadosa, deliberada y casi siempre política.
Y en ningún otro lugar es más evidente esa edición que en la historia oficialmente sancionada de Iván Koseduv, que termina, en la mayoría de los relatos occidentales, en algún momento de la primavera de 1945 con un recuento de medallas, un recuento de bajas y una conclusión limpia y satisfactoria. La realidad era considerablemente menos limpia. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Koseduv se había convertido en algo que la Unión Soviética no sabía cómo manejar del todo. Un fenómeno genuino, innegable y estadísticamente verificable. 62 victorias aéreas confirmadas. Ni una sola derrota en combate aire-aire durante toda la guerra. El mayor número de derribos de cualquier piloto aliado en cualquier frente, en cualquier teatro de operaciones, volando para cualquier nación. Las cifras no eran propaganda. No estaban infladas por un sistema ávido de héroes. Habían sido examinadas, cuestionadas y verificadas repetidamente, por comandantes soviéticos que no siempre fueron sus aliados, y por la brutal aritmética de una guerra que no toleraba la exageración. Entre esos 62 derribos se encontraban 2 aeronaves que la historia rara vez menciona junto a su nombre. En los últimos días de la guerra, Koseduv se topó con un avión a reacción alemán, el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo, una máquina que representaba una era completamente nueva en la guerra aérea que, en teoría, era invulnerable a los aviones de hélice. Kozlov Low Derbo. Luego derribó otro. Había logrado lo que prácticamente ningún otro piloto de aviones de pistón en la guerra había conseguido: cazar un avión a reacción y destruirlo, utilizando la misma filosofía de manejo paciente, control de altitud y primer intento que había estado perfeccionando discretamente desde 1943. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Y entonces comienza la historia que no se puede contar por completo. Korea, 1951. Según los registros oficiales, Iván Koseduv fue comandante durante la Guerra de Corea, supervisando las operaciones aéreas soviéticas llevadas a cabo en estricto secreto, dado que la Unión Soviética no participaba oficialmente en el conflicto. Los pilotos soviéticos volaban MiG-15 con insignias norcoreanas y chinas. Tenían la orden de evitar ser capturados a toda costa. Se les prohibía volar cerca de la costa, donde un derribo sobre el agua podría generar pruebas irrefutables. Se comunicaban en un coreano rudimentario por radio, un precario camuflaje que la inteligencia estadounidense casi con toda seguridad detectó, y que, por sus propias y complejas razones diplomáticas, optó por no reconocer públicamente. Bajo el mando de Koseduv, la 324ª División de Aviación de Caza llegó a Corea y anunció su presencia de inmediato, inquietando a los comandantes aéreos estadounidenses. El MiG-15, que volaba desde bases chinas al otro lado del río Yalu, en el corredor que se conocería como el Callejón de los MiG, no era una máquina inferior. Frente a los primeros cazas estadounidenses a los que se enfrentó, tenía ventajas significativas en techo de vuelo y velocidad de ascenso. En manos de pilotos entrenados y dirigidos por el mayor soviético de la historia, se convirtió en algo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no había previsto. Moscú nunca publicó oficialmente el número de bajas registradas durante ese periodo, tanto las confirmadas como las estimadas. Siguen siendo objeto de controversia, parcialmente desclasificados y profundamente inconvenientes para la narrativa simplista que ambos bandos de la Guerra Fría preferían. Lo que no se discute es esto: Koseduv estuvo allí. Dirigió estas operaciones, y los pilotos que volaron bajo su mando, en aviones que tenían prohibido identificar como soviéticos, en una guerra que su país negó oficialmente haber librado, llevaron adelante una filosofía de combate que llevaba la inconfundible impronta del hombre que la había forjado en los gélidos campos del Frente Oriental. La Unión Soviética otorgó a Koseduv un tercer título de héroe de la Unión Soviética, tras el de Corea. No decían nada sobre el por qué. Los imperios no entierran a sus héroes por malicia. Los entierran por necesidad. Existe un tipo particular de inconveniente cuando se trata de un hombre demasiado grande para ser menospreciado, demasiado condecorado para ser ignorado y demasiado complejo para ser expuesto sin suscitar preguntas que las instituciones poderosas preferirían que el público jamás se planteara. Iván Koseduv representaba precisamente ese tipo de inconveniente. Y así, la Unión Soviética hizo lo que los imperios siempre han hecho con las figuras que se resisten a una narrativa clara. Celebró la versión de que le resultaba útil, discretamente, ocultó la que no lo era. La versión que resultó útil fue magnífica. 3 veces héroe de la Unión Soviética. El as aliado con mayor número de victorias en la Segunda Guerra Mundial.
Un hombre nacido en la pobreza en la estepa ucraniana que sobrevivió a la guerra aérea más letal de la historia, sin perder un solo combate aéreo. Se pintaron retratos suyos. Se nombraron calles. Se erigieron estatuas. La maquinaria propagandística soviética sabía exactamente cómo presentar a Kosedov, como prueba viviente de que el sistema comunista podía generar excelencia, de que el hijo de un campesino podía convertirse en el mejor piloto de caza de su tiempo, de que la Fuerza Aérea Roja no solo había sobrevivido a la Luftwaffe, sino que la había superado. Todo eso era cierto. Sencillamente, no era toda la verdad. La verdad completa incluía Corea. Incluía el papel de mando clasificado, las operaciones de los MiG-15 en el corredor MiG. Los pilotos se volaban con insignias falsas en una guerra que Moscú negó haber librado. Incluía un segundo capítulo de la vida militar de Kosedov que, desde cualquier punto de vista honesto, fue tan significativo históricamente como el primero, y que permaneció oculto en los archivos soviéticos durante décadas, saliendo a la luz solo en fragmentos tras el fin de la Guerra Fría, reconstruidos por investigadores a partir de desclasificaciones parciales y las memorias de hombres a quienes se les había ordenado, durante la mayor parte de sus vidas, guardar silencio. En Occidente, el silencio era de otra índole. El nombre de Kosedov nunca caló en la conciencia popular como el de los ases alemanes. Erich Hartmann, con 352 derribos, cifra que aún discuten los historiadores más serios, se convirtió en una figura célebre de la literatura militar occidental, objeto de biografías, documentales y análisis entusiastas. Kosedov, con 62 derribos verificados y un historial de combate impecable, permaneció prácticamente desconocido fuera de los círculos especializados. La razón es evidente: voló para el bando equivocado de la Guerra Fría. Su historia no encajaba con las narrativas que los editores, cineastas e historiadores militares occidentales estaban interesados en construir durante las décadas en que se gestaron dichas narrativas. Resulta que la historia tiene una geografía. Lo que se recuerda depende enormemente de quien controla la narración. Kosedov ascendió al rango de mariscal del aire. Vivió hasta 1991. Tiempo suficiente para ver cómo la Unión Soviética a la que había servido comenzaba a desintegrarse a su alrededor, tiempo suficiente para ver cómo los archivos que contenían su historia completa comenzaban a perder su control. Murió en Moscú el 8 de agosto de ese año, 4 meses antes de que el país que lo había convertido en leyenda dejara de existir formalmente. Si alguna vez habló abiertamente sobre Corea, sobre las operaciones clasificadas, sobre el número de bajas que no se podían publicar, el registro es incompleto. Y los registros incompletos, en la vida de Iván Kosedov, se sienten casi como una firma. Lo que su vida exige de la historia es una cuestión que no se resuelve fácilmente. Se pregunta si la grandeza gestionada políticamente sigue siendo grandeza. Se pregunta si un recuento de bajas verificado tanto por enemigos como por aliados pierde valor porque un gobierno optó por controlar su presentación y otro por ignorarlo por completo. Se pregunta qué sucede con los hombres que luchan en las guerras que las naciones niegan, que cargan con el peso del combate real a servicio de ficciones oficiales y reciben, como recompensa, un silencio que los acompaña hasta la tumba. 62 derribos. Confirmado. Sin oposición. Logrado sin una sola pérdida en combate aéreo durante el conflicto aéreo más brutal de la historia de la humanidad. La Luftwaffe nunca lo atrapó. Resultó que la historia tampoco. Si esta historia ha conmovido a alguien, si el nombre de Iván Kosedov ahora significa algo que no significaba hace una hora, entonces este canal ha cumplido su propósito. Una suscripción permite que estas historias sigan llegando, y compartir este video con alguien que ame la historia real podría ser lo más significativo que se pueda hacer en los próximos 30 segundos. Y si hay sed de otra historia oculta bajo la superficie de los libros de historia, quédense en este canal. La siguiente ya los está esperando.